de la hélice. La estructura de beta plegada se genera cuando la cadena se estira al máximo, permitiendo que sus enlaces peptídicos formen puentes de hidrógeno con otra cadena estirada. Suele representarse como una flecha. En esta estructura, las cadenas laterales de los aminoácidos se sitúan de forma alternante a la derecha y a la izquierda del esqueleto de la cadena polipeptídica. Cuando las estructuras betas tienen el mismo sentido amino-carboxilo, la hoja beta resultante es paralela. Y si las estructuras betas tienen sentidos opuestos, la hoja plegada resultante es antiparalela. Por último, secuencias de la cadena polipeptídica con estructura alfa o beta a menudo están conectadas entre sí por medio de los llamados giros beta. Son secuencias cortas con una conformación característica que impone un brusco giro de 180 grados a la cadena polipeptídica. Son frecuentes en estas estructuras aminoácidos como la glicina y la prolina por tener cadenas laterales pequeñas. A continuación, observamos la estructura terciaria que corresponde al plegamiento tridimensional de la cadena polipeptídica que ya ha alcanzado su nivel estructural secundario. Es decir, en términos simples, es un sobreplegamiento de la cadena. Vemos a la mioglobina, que es un ejemplo de esta conformación. Esta estructura tridimensional se estabiliza por interacciones entre las cadenas laterales de aminoácidos lejanos. Las interacciones débiles involucradas son los puentes de hidrógeno, interacciones iónicas e hidrofóbicas. Dentro de las interacciones fuertes tenemos a los puentes disulfuro entre cisteínas. En la estructura terciaria, las cadenas laterales se van a disponer en función de su afinidad con el medio. En medio acuoso, los grupos hidrófobos se sitúan hacia el interior de la molécula, mientras que los hidrófilos lo hacen hacia el exterior. Cuando desaparecen las interacciones, la estructura terciaria de una proteína se desestabiliza y perderá su estructura tridimensional característica, de manera que pierde su función y a menudo precipita. Este fenómeno se conoce con el nombre de desnaturalización. La mayoría de las proteínas adquieren su actividad biológica o función en este nivel. El nivel superior de organización corresponde a la llamada estructura cuaternaria, que se establece cuando varias cadenas polipeptídicas iguales o diferentes y con estructura terciaria se acoplan quedando autoensambladas. Cada una de estas subunidades se denomina protómero. Para alcanzar este nivel estructural mínimo se requieren 2 protómeros. La estructura cuaternaria modula la actividad biológica de la proteína, y la separación de las subunidades a menudo conduce a la pérdida de la funcionalidad. Las fuerzas que mantienen unidas las cadenas polipeptídicas son los puentes de hidrógeno, las interacciones iónicas y las interacciones hidrofóbicas, como las interacciones débiles no covalentes, y en algunos casos se forman puentes disulfuro entre cisteínas lejanas, y como ya sabemos, corresponde a enlaces covalentes y son interacciones fuertes. En la figura vemos a la hemoglobina, formada por 4 subunidades. Además, podemos observar la presencia de grupos no proteicos que están interactuando con esta proteína. Esta es una molécula llamada grupo hemo que le permite a la hemoglobina cumplir su función. Las proteínas se pueden clasificar por su forma y por su composición. En cuanto a su forma, podemos distinguir las proteínas globulares y fibrilares. En las de forma globular, la cadena polipeptídica aparece enrollada sobre sí misma, dando lugar a una estructura más o menos esférica y compacta. Estas se pliegan de tal forma que en su interior quedan los residuos aminoacídicos hidrofóbicos y expuestos al medio acuoso los hidrofílicos. En cambio, las proteínas fibrosas tienen una forma filamentosa. Las proteínas fibrosas, por lo general, tienen funciones estructurales y de resistencia mecánica.
Son insolubles en agua y en soluciones salinas. Ejemplos de proteínas con esta conformación podemos mencionar a la beta-queratina, el colágeno y la elastina. En cuanto a la clasificación de las proteínas, por su composición, se agrupan en proteínas simples y en proteínas conjugadas. Las proteínas simples son las proteínas que están constituidas solo por aminoácidos. Por ejemplo, encontramos a la miosina. Esta proteína es una proteína funcional con estructura terciaria y sin componente no proteico. La contraparte son las proteínas conjugadas. Estas son proteínas combinadas con algún componente no proteico. Si el grupo no aminoacídico tiene importancia vital en la función proteica, se denomina grupo prostético. Este grupo puede ser un azúcar, un lípido, un ácido nucleico o simplemente un ion inorgánico. La proteína, en ausencia de su grupo prostético, no es funcional. Ejemplos de proteínas conjugadas tenemos a las glicoproteínas, que contienen unidos azúcares. Las lipoproteínas, como su nombre lo indica, están asociadas a lípidos. Las nucleoproteínas, las fosfoproteínas, metaloproteínas, flavoproteínas y las hemoproteínas, como la hemoglobina, que contienen interacciones con el grupo hemo. Las proteínas tienen funciones muy variadas gracias a su gran heterogeneidad estructural. Podemos destacar las siguientes funciones. La función catalítica. Existen proteínas que aumentan la velocidad de las reacciones que ocurren dentro de los seres vivos, y estas son las denominadas enzimas. Ejemplo de enzimas son la catalasa, que cataliza la conversión de peróxido de hidrógeno en agua y oxígeno, y la exoquinasa, que es una enzima que transfiere un grupo fosfato desde una molécula a otra. Las proteínas de reserva son utilizadas en casos especiales como el desarrollo embrionario. Como ejemplo, tenemos a la ovoalbúmina de la clara de huevo, la lactoalbúmina de la leche y la gliadina del grano de trigo, que constituyen una reserva de aminoácidos para el futuro desarrollo del embrión. Encontramos proteínas cuya función es de transporte. Sabemos que en los seres vivos son esenciales los fenómenos de transporte, bien para llevar una molécula hidrofóbica a través de un medio acuoso, como el transporte de oxígeno o lípidos a través de la sangre, o bien para transportar moléculas polares a través de barreras hidrofóbicas, lo que conocemos como transporte a través de la membrana plasmática. La contracción. Todas las funciones de motilidad de los seres vivos están relacionadas con las proteínas. Así, la contracción del músculo resulta de la interacción entre dos proteínas, la actina y la miosina. Proteínas con función de protección. Encontramos a los anticuerpos, o también llamados inmunoglobulinas. En los vertebrados superiores, las inmunoglobulinas se encargan de reconocer moléculas u organismos extraños y se unen a ellos para facilitar su destrucción por las células del sistema inmunitario. Las proteínas constituyen muchas estructuras de los seres vivos. Las células poseen un citoesqueleto de naturaleza proteica que constituye un armazón alrededor del cual se organizan todos sus componentes y que dirige fenómenos tan importantes como el transporte intracelular o la división celular. En los tejidos de sostén, tejido conjuntivo, óseo y cartilaginoso de los vertebrados, las fibras de colágeno forman parte importante de la matriz extracelular y son las encargadas de conferir resistencia mecánica tanto a la tracción como a la compresión. Las hormonas son sustancias químicas que regulan procesos vitales. Algunas hormonas son de naturaleza proteica, como la insulina y el glucagón, las que regulan los niveles de glucosa en sangre, o las hormonas segregadas por la hipófisis, como la hormona del crecimiento o la calcitonina, que regula el metabolismo del calcio. Estimados estudiantes, hemos llegado al final de la segunda parte de la clase 2.
De los contenidos estudiados concluimos que luego de revisar las características y propiedades de las proteínas, podemos decir que las proteínas son sustancias complejas, formadas por aminoácidos unidos por enlaces peptídicos, arreglados en secuencia lineal que después se enrolla y pliega para construir 4 niveles estructurales. Las proteínas se encuentran presentes en todas las estructuras de la célula y son las moléculas más activas en la vida celular. Desempeñan diversas funciones como estructural, catalítica, entre otras, que está determinada por la secuencia aminoacídica. La importancia del estudio de las características de las proteínas es que nos permitirá entender su comportamiento en el organismo. Biomoléculas y enzimas. Clase 3. Enzimas. Parte 1. Características de las enzimas. Enzimas. Las enzimas son proteínas que catalizan reacciones químicas en los seres vivos, aumentando las velocidades de las reacciones y sin ser consumidas en el proceso. No hacen factibles las reacciones imposibles, sino que aceleran las que espontáneamente podrían ocurrir. Ello hace posible que en condiciones fisiológicas tengan lugar reacciones que sin un catalizador requerirían condiciones extremas de presión, temperatura o de pH. En su mayoría las enzimas son proteínas, pero existe un pequeño grupo de moléculas de RNA con actividad catalítica llamadas ribosimas. Las enzimas tienen un alto grado de especificidad. Reconocen selectivamente al sustrato, que es la sustancia sobre la cual actúan. Esta especificidad es controlada por la estructura del sustrato, la que es reconocida por la enzima. Por esta especificidad, cada enzima catalizará solo un tipo de reacción. El sustrato interacciona con el centro activo de la enzima, que está formado por aminoácidos específicos de la proteína. Por lo tanto, se producen interacciones débiles, no covalentes, entre la enzima y el sustrato, formando el complejo enzima-sustrato. La enzima cataliza la reacción química y finalmente se forma el producto, el cual es liberado y la enzima vuelve a su estado inicial. La reacción enzimática de transformación de un sustrato específico en un producto se representa con la ecuación 1. Vemos que el sustrato interacciona con el centro activo de la enzima y se forma un complejo enzima-sustrato. La transformación del sustrato a producto no es inmediata. Una vez que interaccionan, se producen modificaciones del sustrato que lo convierten en el estado de transición y posteriormente se transformará en el producto final de la reacción. El sitio activo crea un ambiente en el cual este estado de transición es estabilizado y además permite la orientación del sustrato en forma correcta, facilitando la reacción. Como se observa en la figura, el sitio activo posee residuos aminoacídicos que interaccionan con el sustrato, permitiendo su unión para que ocurra la reacción química. En el sitio activo se produce la fijación del sustrato, formando el complejo enzima-sustrato por la interacción con residuos de algunos aminoácidos, y la reacción química en la cual otros aminoácidos están involucrados. Fundamentos del mecanismo de acción de la catalización enzimática. Para que una reacción química suceda, los átomos o moléculas deben tener la energía cinética suficiente para que cuando choquen puedan romperse los enlaces de los reactivos. Esto corresponde a la energía de activación necesaria para que ocurra una reacción química. Además de esta energía, los átomos o moléculas involucrados deben tener una orientación adecuada para que puedan formarse los nuevos enlaces. Cuando las moléculas se encuentran, se formará el complejo activado, que corresponde a una estructura intermedia transitoria previa a la formación del producto. Las enzimas permiten disminuir la energía de activación
facilitando entonces el encuentro de los reactivos y la reacción química. El siguiente gráfico muestra el curso de una reacción catalizada y sin catalizar. Los sustratos en una reacción deben poseer la energía suficiente para alcanzar un estado activo llamado estado de transición, en el cual se romperán o crearán enlaces químicos formando luego el o los productos. Esta energía es una barrera que debe ser superada para que ocurra la reacción. Gracias a las enzimas, que se combinan transitoriamente con el o los sustratos, permiten que se alcance el estado de transición usando una menor cantidad de energía, es decir, menor energía de activación. Una vez generado el o los productos, se libera el catalizador. En conclusión, se puede ver que el catalizador disminuye la energía de activación y aumenta la velocidad de la reacción. Es importante resaltar el hecho de que los catalizadores no alteran los equilibrios de las reacciones químicas. Solo consiguen que dichos equilibrios se alcancen más rápidamente de lo que lo harían en ausencia del catalizador. La mayoría de las enzimas tienen un componente no proteico necesario para realizar la actividad enzimática. Se denomina cofactor cuando son iones metálicos, o coenzima si es una molécula orgánica. En este tipo de enzimas, que requieren un componente adicional, la porción proteica se denomina apoenzima. La apoenzima unida al cofactor o a una coenzima se llamará holoenzima. Si el cofactor o coenzima está unido fuertemente a la enzima, se denomina grupo prostético. Estos componentes adicionales son necesarios para el funcionamiento de la enzima. Si no se puede unir a la enzima, ésta no puede ejercer su actividad catalítica. Si la coenzima está presente, se produce la reacción química. Los cofactores pueden ser iones inorgánicos como el fierro +2, magnesio +2, zinc +2. Casi un tercio de las enzimas conocidas requieren cofactores. Cuando son moléculas orgánicas se llaman coenzimas. Muchos de estas coenzimas se sintetizan a partir de vitaminas. Por ejemplo, la coenzima A, que proviene del ácido pantoténico, a partir de la vitamina B se genera piridoxalfosfato y desde la niacina el NAD.
existe un sistema internacional para la clasificación de las enzimas según la reacción que catalizan. Existen 6 clases. Las enzimas oxidorreductasas catalizan reacciones de oxidación y reducción en la cual se transfieren electrones. Las transferasas transfieren un grupo químico diferente del hidrógeno, de una molécula a otra. Las hidrolasas son un tipo especial de transferasas que transfieren un grupo hidroxilo desde el agua a otro sustrato. Son las llamadas reacciones de hidrólisis. Las liasas catalizan reacciones de ruptura o soldadura de sustratos. Las isomerasas catalizan la interconversión de isómeros por el movimiento de un grupo o doble enlace dentro de la molécula. Finalmente, las ligasas catalizan la unión de 2 sustratos con hidrólisis simultánea de un nucleótido trifosfato, como el ATP y GTP. Hay 2 modelos sobre la forma en que el sustrato se une al centro activo de la enzima: el modelo llave y cerradura y el de encaje inducido. El modelo llave-cerradura supone que la estructura del sustrato y la del centro activo son complementarias, de la misma forma que una llave encaja en una cerradura. En algunos casos, el centro activo adopta la conformación idónea solo en presencia del sustrato. La unión del sustrato al centro activo de la enzima desencadena un cambio conformacional que da lugar a la formación del producto. Este es el modelo del ajuste inducido. Estimados estudiantes, hemos llegado al final de la primera parte de la clase 3. De los contenidos estudiados, concluimos que las enzimas son catalizadores biológicos específicos que disminuyen la energía de activación de las reacciones que catalizan. La enzima permite que los sustratos se unan a su centro activo con una orientación óptima para que la reacción se produzca. Existen 2 modelos sobre la forma en que el sustrato se une al centro activo de la enzima: el modelo llave y cerradura y el de encaje inducido, que explican esta interacción enzima-sustrato. La importancia del estudio de las características de las enzimas es que nos permitirá entender su comportamiento en el organismo y cómo ejercen su actividad biológica. Y enzimas. Clase 3. Enzimas. Parte 2. Catálisis enzimática. La cinética enzimática estudia la velocidad de las reacciones catalizadas por enzimas. Estos estudios proporcionan información directa sobre el mecanismo de la reacción catalítica y de la especificidad de la enzima por su sustrato. La medida de la velocidad se realiza siempre en las condiciones óptimas de pH, temperatura y presencia de cofactores, entre otros, y se utilizan concentraciones saturadas de sustrato. La velocidad puede determinarse midiendo la aparición de los productos o la desaparición de los sustratos. Al seguir la velocidad de aparición de producto o de desaparición del sustrato, en función del tiempo, se obtiene la llamada curva de avance de la reacción o simplemente la cinética de la reacción. Al estudiar lo que ocurre durante una reacción enzimática, con concentraciones de enzima y sustrato conocidas, vemos que la concentración de sustrato comienza a disminuir progresivamente y la concentración de producto aumenta a lo largo del tiempo. Finalmente, la enzima puede ser reutilizada, ya que queda disponible para reconocer un nuevo sustrato luego de la formación del producto. Para estudiar la cinética enzimática, se mide el efecto de la concentración inicial de sustrato sobre la velocidad inicial de la reacción, manteniendo la cantidad de enzima constante. Si representamos la velocidad versus la concentración de sustrato, obtenemos una gráfica, obteniéndose una curva hiperbólica. Cuando la concentración de sustrato es pequeña, la velocidad inicial es directamente proporcional a la concentración de sustrato. Esto lo vemos en la zona marcada con la letra A. En este punto, solo algunas enzimas están unidas al sustrato. A altas concentraciones de sustrato, la enzima se encuentra saturada
Es decir, casi todas las enzimas presentes están unidas a sustrato. La velocidad ya no depende de la concentración de sustrato. En este punto se alcanza la velocidad máxima de la reacción, que podemos abreviar como Vmax. Esto lo vemos en la zona marcada con la letra C. En el gráfico vemos que en B, la mitad de las moléculas de enzimas presentes están ocupadas con sustrato. Este punto se alcanza a la mitad de la velocidad máxima de la reacción. Leonor Michaelis y Mahmoud Menten desarrollaron una teoría y propusieron una ecuación de velocidad que explica el comportamiento cinético de las enzimas. Esta fórmula se denomina ecuación de Michaelis-Menten, la cual relaciona la velocidad enzimática con la concentración de sustrato. Por lo tanto, desde esta ecuación podemos obtener los llamados parámetros cinéticos de las enzimas. La velocidad máxima corresponde al valor máximo al que tiende la curva y es la velocidad máxima de reacción que puede alcanzar una enzima. La Km es la llamada constante de Michaelis-Menten y corresponde a la concentración de sustrato a la cual la velocidad de la reacción es la mitad de la velocidad máxima. Esta constante determina la afinidad del sustrato por la enzima. Km de bajo valor implica que la enzima tiene alta afinidad por su sustrato. Como podemos ver en el gráfico, Km es una concentración de sustrato. También se puede determinar el número de recambio de moléculas convertidas en producto por molécula de enzima y por unidad de tiempo. Este parámetro se denomina K catalítica. Esta constante es una medida de la actividad catalítica de la enzima. Las enzimas no siempre actúan a la misma velocidad. Estas están moduladas por diferentes factores. Dentro de los más importantes encontramos los cambios en el pH, variaciones en la temperatura, la concentración del sustrato y de la enzima. Variaciones de estos parámetros afectan la actividad enzimática. Regulación enzimática. Como vimos, las enzimas pueden ser reguladas por distintos factores. Uno de ellos es la temperatura. En el siguiente gráfico vemos la temperatura versus la velocidad de reacción enzimática. Observamos que al ir aumentando la temperatura se genera un pic en la actividad de la enzima y luego hay un descenso. El punto máximo de la curva nos indica la temperatura óptima de reacción, es decir, cuando la enzima alcanza su mayor velocidad. Si aumentamos la temperatura, por ejemplo en la figura a 50 grados, ¿qué ocurre? La proteína va a perder su estructura terciaria o cuaternaria, dependiendo de sus características, desestabilizando entonces el sitio activo, desaparece y por lo tanto no puede ejercer su acción. Recuerden que la desnaturalización comprende a la pérdida de los niveles estructurales de la enzima y solo se mantiene el nivel primario. Por lo tanto, las enzimas tienen una temperatura óptima de reacción y a mayor temperatura estas se pueden desnaturalizar y a menor temperatura no va a ser la temperatura óptima de reacción, por lo tanto su actividad catalítica se verá disminuida. En segundo lugar, tenemos el efecto del pH. Vemos en el gráfico la actividad enzimática versus el pH. Recuerden que el pH es la concentración de protones en el medio, el grado de acidez. Vemos tres curvas, la primera la pepsina, la segunda la ureasa y la tercera la arginasa. Tres tipos de enzimas diferentes, en las cuales tienen diferentes pHs óptimos de reacción. La pepsina tiene un pH óptimo, aproximadamente un pH 2, la ureasa vemos un pH 7 y la arginasa un pH 10. ¿Qué sucede? Al variar la concentración de protones en el medio, la estructura terciaria o cuaternaria de la enzima también se va a ver afectada. Se desestabilizan las interacciones que están estabilizando estas estructuras, por lo tanto también puede haber una modificación del sitio activo. Por lo tanto, cada una de estas enzimas tiene un pH adecuado para su funcionamiento y ese pH se denomina pH óptimo.
regulación enzimática. También puede afectar la velocidad de la reacción la concentración de sustrato. En la figura vemos un gráfico en donde vemos la variación de la concentración de sustrato versus la velocidad de reacción. Vemos que se forma una curva hiperbólica a medida que aumentamos la concentración de sustrato a una concentración de enzima constante. Es decir, tenemos una misma cantidad de sitios activos y vamos variando la concentración de sustrato, aumentándola en forma creciente. A bajo nivel de concentración de sustrato, a bajas concentraciones de sustrato, vemos que se forma una linealidad, es decir, la enzima toma el sustrato, reacciona, forma producto en forma constante, lineal. ¿Qué sucede a mayor concentración de sustrato? Vemos que la enzima empieza, entre comillas, a estancarse. Se produce entonces una saturación de la enzima, es decir, los sitios activos ya no son suficientes para ir procesando la cantidad de sustrato que existe en el medio. Y eso se dice que se produce una saturación de la enzima. Por lo tanto, a mayor concentración de sustrato no significa que la enzima reaccione más rápido, sino que la enzima tiene un límite para poder reaccionar. En segundo lugar, vemos el efecto de la concentración de la enzima. Si aumentamos la cantidad de enzima en una reacción, vamos a aumentar, por lo tanto, el número de sitios activos. Por lo tanto, vamos a poder aumentar la velocidad de reacción y también, lo cual va a tener una proporcionalidad lineal. Ciertas moléculas pueden inhibir la acción catalítica de una enzima. Son los llamados inhibidores. Corresponden a sustancias que interaccionan con el sitio activo u otros centros específicos de la enzima, disminuyendo o parando la actividad enzimática, ya que afectan la unión al sustrato. Un inhibidor irreversible es aquel que se une al sitio activo de la enzima en forma permanente, por medio de enlaces covalentes, evitando que pueda realizar su función catalítica. En otras palabras, el sustrato no puede ingresar al sitio activo, ya que se encuentra ocupado por el inhibidor. Por otra parte, encontramos otras moléculas que interaccionan transitoriamente con la enzima. Existen inhibidores que se unen temporalmente al sitio activo por semejanza estructural con el sustrato original. Dentro de este grupo encontramos los llamados inhibidores competitivos. Otros alteran la conformación espacial de la enzima, impidiendo su unión al sustrato por su unión a otro lugar de la enzima, siendo los inhibidores no competitivos. Por último, encontramos aquellos compuestos que se unen al complejo enzima-sustrato impidiendo la formación de producto, son los llamados inhibidores acompetitivos. Los inhibidores reversibles son moléculas que se unen a las enzimas por medio de interacciones no covalentes de forma reversible. Estas moléculas van a alterar los parámetros cinéticos de las enzimas. En la inhibición competitiva, el inhibidor se une al sitio activo compitiendo con el sustrato. Este tipo de inhibidores suelen ser moléculas similares al sustrato de la reacción, por lo que las dos compiten por unirse al sitio activo. En presencia del inhibidor, los parámetros cinéticos de la enzima varían aumentando la KMI y la KM en presencia de inhibidor, y se mantiene igual la Vmax I, velocidad máxima en presencia de inhibidor. En presencia del inhibidor, los parámetros cinéticos de la enzima varían aumentando la KMI, Km en presencia de inhibidor, y se mantiene igual la Vmax I, velocidad máxima en presencia de inhibidor. Su efecto no puede evitarse aumentando la concentración de sustrato. Se produce una disminución de la Vmax I y KMI se mantiene constante. Por último, en la inhibición acompetitiva, el inhibidor se une exclusivamente al complejo enzima-sustrato, en un lugar diferente al sitio activo. El efecto sobre los parámetros cinéticos es de disminución de la velocidad máxima con inhibidor y de la KMI en su presencia.
Por lo tanto, con la determinación de los parámetros cinéticos en ausencia y presencia del inhibidor, se puede identificar frente a qué tipo de inhibición nos enfrentamos. En la célula existe la necesidad de coordinar la función de muchas enzimas que participan en las rutas metabólicas. Estas enzimas pueden cambiar su actividad como respuesta a ciertas modificaciones activando o inhibiendo los procesos biológicos. Existen varios mecanismos que permiten modular su actividad. Encontramos a las enzimas alostéricas, las que se unen reversiblemente a moléculas que las regulan. Otras sufren modificaciones covalente cambiando su funcionamiento, o bien son parcialmente hidrolizadas. A continuación, veremos en detalle cada una de estas. Regulación por modulador alostérico. La actividad de algunas enzimas se modula por la unión de uno o más ligandos denominados moduladores, que se unen a otro lugar diferente del sitio activo, pero que es específico para cada modulador. Este se llama sitio alostérico. Estos moduladores pueden ejercer un efecto positivo aumentando la afinidad de la enzima por el sustrato o pueden producir el caso contrario, siendo un modulador negativo e inhibiendo la actividad de la enzima. El modulador alostérico actúa produciendo un cambio en la conformación de la enzima. Sustancias que favorecen la conformación relajada, R, se dice que son moduladores positivos. Las sustancias que favorecen la forma tensa, T, disminuyen la actividad enzimática y son los llamados moduladores negativos. Regulación por modificación covalente. Algunas enzimas pasan de una forma menos activa a otra más activa, uniéndose covalentemente a un grupo químico. También se puede producir el caso inverso, en el cual una enzima muy activa, al liberar algún grupo químico, se vuelve inactiva. Ejemplo de estas modificaciones principalmente son la fosforilación, adenilación, ADP ribosilación y la metilación. Estas modificaciones pueden ser reversibles o irreversibles. Proteólisis parcial. Algunas enzimas no se sintetizan como tales, sino como proteínas precursoras sin actividad enzimática. Estas proteínas se llaman zimógenos. Para activarse, los zimógenos sufren un ataque hidrolítico que origina la liberación de uno o varios péptidos. El resto de la molécula proteica adoptará la conformación y las propiedades de la enzima activa luego del corte. Como se ve en la figura, la alfa-quimiotripsina proviene del quimiotripsinógeno, que es la enzima inactiva, la que sufre varios cortes hasta llegar a la enzima funcional. Este mecanismo de activación permite la protección de las células pancreáticas que sintetizan esta enzima. Si por alguna razón se activa en el páncreas, se produce un proceso de destrucción del órgano. Estimados estudiantes, hemos llegado al final de la segunda parte de la clase 3. De los contenidos estudiados, concluimos que las enzimas tienen un comportamiento definido por la ecuación de Michaelis-Menten, que explica las reacciones enzimáticas, determinando los parámetros cinéticos Km y V máxima. Existen factores físicos como la temperatura, pH y agentes químicos como los inhibidores que pueden alterar la actividad enzimática. Además, la actividad de las enzimas puede ser regulada por moduladores alostéricos, modificaciones covalentes y por proteólisis. La importancia del estudio de la cinética y regulación de las enzimas es que nos permitirá entender su comportamiento en el metabolismo celular.